una mirada hacia arriba. is a sight that is above. El versículo 1 dice, And in verse 1 it says, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. I saw the Lord sitting on the throne, lofty and exalted. Note por favor que Isaías levantó sus ojos y miró al Señor Dios Todopoderoso sentado sobre un trono alto y sublime. Notice that the prophet Isaiah had to look up to see the Lord sitting on a throne, lofty and exalted. Lo primero que Isaías nos dice que miró fue a Dios. The first thing that Isaiah said that he saw was God. Note por favor que aunque Isaías miró a Dios, no lo describe. Notice that while Isaiah saw God, he does not describe him. Apocalipsis capítulo 4 versículo 2 y 3 dice In Revelations 4, 2 and 3 it says, que el apóstol Juan también miró a Dios sentado sobre un trono, pero tampoco lo describe. It says that John sees the Lord sitting on a throne, but he also does not describe him. Juan, hermano, miró a Dios, And John saw God, pero no lo describe. but does not describe him. Solo se concretó a decir que el aspecto de aquel que está sentado en el trono es semejante al resplandor de dos piedras preciosas. He only said that the appearance of the one sitting on the throne was like two precious stones, reflections. ¿Por qué Isaías y Juan no describen a Dios? Why does Isaiah and John not describe God? Número 1, Number 1, porque no hay palabras ni lenguaje humano que puedan describir a Dios. because there is no language or ability to describe the Lord. Número 2, porque Dios es espíritu. Number 2, because the Lord is spirit. En Juan capítulo 4, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo que Dios es espíritu. In John 4:24, the Bible says that God is spirit. Y en Lucas 24:39, el Señor Jesucristo dijo que un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. And in Luke 24:39, Jesus Christ says that a spirit does not have flesh or bones. Un espíritu es invisible al ojo humano. And a spirit is invisible to mankind. Número 3, porque Dios es luz. Number 3, because God is light. En Juan capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice que Dios es luz y que en él no hay ningunas tinieblas. In 1 John 1:5, it says that the Lord is light and there is no darkness at all. Y en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. And in 1 Timothy 6:16 says that he dwells in an unapproachable light, A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. whom no man has seen or can see. La segunda cosa que Isaías miró The second thing that Isaiah saw fue a Dios sentado en un trono alto y sublime. was seeing God in a throne. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, In Revelations 4:2, la Biblia dice, hermano, que el apóstol Juan miró un trono establecido en el cielo y en el trono a uno sentado. the Apostle John tells us that he sees someone established on the throne and someone sitting on that throne. Note, hermano, por favor, que también Juan miró a Dios sentado en un trono. Also notice that John saw someone sitting on that throne. El trono en la Biblia nos habla de gobierno. And the throne in the Bible speaks of govern. Dios está sentado en su trono de gloria
dirigiendo los destinos de este universo. God is sitting on the throne of glory with taking care of the universe. El Rey de Reyes The King of y Kings Señor de señores and Lord of Lords. está sentado en las alturas, He is sitting in the high places, cubierto de gloria, poder y majestad. covered in glory, power, and majesty. Y desde allá arriba, And from above, Él gobierna sobre esta tierra. he governs over this earth. El trono de Dios está por encima de cualquier otro trono. And the throne of God is above any other throne. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículos 34 y 35, And the Bible says in Matthew 5:34-35, que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. that the earth is the throne of God and the earth the footstool of his feet. La tercera cosa que Juan miró The third thing that John saw fue a Dios, hermano, sentado sobre un trono alto y sublime. was seeing God in a high throne, lofty and exalted. Dios está sentado en un trono alto y sublime, The Lord is sitting on a throne, lofty and exalted, sencillamente porque Él es altísimo y sublime. simply enough because he is exalted. El Salmo capítulo 91, versículo 1 dice: In Psalms 91:1 it says, el que habita al abrigo del Altísimo. "It's he who dwells in the shelter of the Most High." Note, hermano, por favor, que nuestro Dios es altísimo. Notice that the Lord is the Most High, Y Él está sentado en las alturas. and he is sitting in the high Y places. desde allá Él está dirigiendo los destinos de este universo. And from there, he is taking care of the destinies of this universe. En esta mañana yo quiero decirte And this morning, I want to tell you que nuestra vida está en la mano de aquel que rige los destinos de este universo. that our life is being taken care of the one who manages the destinies. Isaías capítulo 57 versículo 15 dice: In Isaiah 57:15, it says, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. "For thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy." La cuarta cosa que Isaías miró The fourth thing that Isaiah saw fue serafines que volaban por encima de Dios. were seraphims who flew on top of the Lord. Yo quiero, hermano, que usted note, por favor, And I want you to notice que los serafines en el cielo no cesan de exaltar la santidad de nuestro Dios. that the seraphims do not stop in praising the holiness of our Lord. La Biblia dice que Isaías oyó a los serafines decir: The Bible says that Isaiah heard the seraphim say, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. La tierra está llena de su gloria. The earth is full of his glory." En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, In Revelations 4:8, la Biblia dice que el apóstol Juan miró a 4 seres vivientes the Bible says that Apostle John saw 4 living creatures que no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. and they do not cease to say, "Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was, who is, and who is to come." Escuchen lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Dios es santo. The Lord is holy. Jesucristo es santo. Jesus Christ is holy. El Espíritu Santo es santo, The como Holy su Spirit. nombre lo dice, Espíritu Santo. The Holy Spirit is holy because his name indicates that he is holy.
sus ángeles son santos. His angels are holy. La nueva Jerusalén es una ciudad santa. And the New Jerusalem is a holy city. Y solamente los santos entrarán por las puertas de la nueva Jerusalén. And only the holies will enter in through the doors of the New Jerusalem. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 y 15 dice: In 1 Peter 1:14 and 15 it says, como aquel que os llamó es santo, the one who has called you is holy. sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Be holy yourselves also in all your behavior. Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice: In Hebrews 12:14 it says, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pursue peace with all men and the sanctification without which no one will see the Lord. La santidad es un requisito indispensable para mirar a Dios. Holiness is a requirement in order for us to see the Lord. En Mateo capítulo 5 versículo 8 el Señor Jesucristo dijo: In Matthew 5:8 Jesus Christ says, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. blessed are the pure in heart, for they shall see God. Segunda mirada, The second sight, una mirada hacia adentro. a sight but inwards. El versículo 5 dice: In verse 5 it says, entonces dije, and then I said, ay de mí que soy muerto, woe is me, for I am ruined, porque siendo hombre inmundo de labios because I am a man of unclean lips, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, and I live among people of unclean lips. han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Escucha, hermano, por favor, lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Después de que Isaías miró a Dios After Isaiah saw God y entendió que Dios es 3 veces santo, and understood that God is 3 times holy, Isaías miró hacia adentro. Isaiah saw in his insides. Isaías miró su interior He saw his internal self y descubrió que era una persona inmunda. and he saw that he was impure. Isaías exclamó y dijo: And he cried out and said, ay de mí que soy muerto, woe is me, for I am ruined, porque siendo, dijo, hombre de labios inmundos because I am a man of unclean lips, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, and I live among a people of unclean lips. mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. My eyes have seen the King, the Lord of hosts. Escuchen lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Dios es santo, God is holy, el hombre es inmundo. and mankind is not. Dios es puro y limpio, God is pure and clean, pero el hombre es sucio y pecaminoso. but mankind is dirty and full of sins. Nota, hermano, por favor, que inmediatamente después de que Isaías miró a Dios, Notice that immediately after Isaiah saw God, él mira su interior he sees inside y reconoce que es una persona inmunda. and recognizes that he is an impure person. Y la Biblia dice en los versículos 6 y 7 And the Bible says in verse 6 and 7 que uno de los serafines voló hacia él, that one of the seraphims flew to him, teniendo en su mano un carbón encendido, with a burning coal in hand, tomado del altar con unas tenazas, which had been taken from the altar with tongues. y tocando sobre su boca dijo: And touching his mouth, he said, he aquí que esto tocó
tus labios Behold, they has touched your lips, y es quitada tu culpa and your iniquity is taken away, y limpio tu pecado. and your sins is forgiven. Yo quiero, hermano, que usted note, por favor, I want you to notice que el carbón que tocó los labios de Isaías that the burning coal that touched the lips of Isaiah fue tomado del altar. was taken from the altar. El altar en la Biblia nos habla de sacrificio. The altar in the Bible speaks of sacrifice. Sobre el altar depositaban animales inocentes And on the altar they would place innocent animals para cubrir el pecado de los culpables. to cover the sin of the guilty. La víctima, hermano, era sacrificada. And the victim was sacrificed, Su sangre era derramada al pie del altar. and their blood was poured before the altar. La sangre nos habla de la vida inocente que fue sacrificada para cubrir el pecado de los culpables. And the blood tells us about the innocence of those that was taken to cover the sins. La Biblia dice, hermano, que la vida está en la sangre. The Bible tells us that life is in blood. Usted puede vivir sin un ojo. You can live without an eye. Usted puede vivir sin una pierna. You can live without a leg. Usted puede vivir sin un riñón. You can live without a kidney. Pero usted no puede vivir sin sangre. But you cannot live without blood. Si usted pierde su sangre, usted se muere. If you lose your blood, you die. El animalito inocente The innocent animal, era depositado sobre el altar it was placed on the altar después de que había sido sacrificado. after it had been sacrificed. Y la Biblia dice, hermano, que en el altar había fuego. And the Bible says that in the altar there was fire, Y el fuego consumía la víctima. and the fire would consume the victim. Y aquel animalito, hermano, moría And that animal would die y subía al cielo and would raise to heaven en forma de humo. as a sign of smoke. Y el humo llegaba hasta las narices de Dios And the smoke would arrive to the nose of the Lord en olor fragante. as a fragrant smell. Olor fragante, hermano, significa que aquel sacrificio era aceptado por Dios. As a fragrant smell, meaning that it was pleased to the Lord. En Efesios capítulo 5, versículo 2, In Ephesians 5:2, la Biblia dice, andad en amor, the Bible says, walk in love, como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros. just as Christ also loved you and gave himself up for us. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. An offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Escuche por favor lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Jesucristo es la víctima inocente que fue sacrificada por nosotros. Jesus Christ is the innocent victim that was sacrificed for us. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And Jesus Christ is the Lamb of God that removes sin from the world. ¿Cómo quita Jesucristo el pecado del mundo? How does Jesus Christ remove sin from the world? Con su sangre. With his blood. La Biblia dice, hermano, que cuando Juan miró a Jesús venir hacia él, The Bible says that when John saw Jesus come to him, Juan lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. John calls him out and says, this is the Lamb of the Lord who removes the sin of the world. Jesucristo en el madero And Jesus Christ on the cross, dio su vida para salvar la nuestra. he gave his life to save ours. Jesucristo en el madero Jesus Christ on that cross derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. shed his last blood to clean us from all evilness and sin. En esta mañana yo quiero decirte que la sangre de Cristo no mancha. And this morning I want to tell you that the blood of Christ does not stain. La sangre de Cristo quita las manchas. The blood of Christ removes stains. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19, In 1 Peter 1:19,
La Biblia dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, The Bible says that we weren't blood or bought by any gold or silver, sino que fuimos redimidos con la preciosa sangre de Cristo Jesús. but we were redeemed by the precious blood of Jesus Christ. La sangre de Cristo es preciosa And the blood of Christ is precious porque tiene poder para limpiar al hombre de todo pecado y de toda maldad. because it has the power to clean mankind of all sin and all evil. En esta mañana yo quiero decirte And this morning I want to tell you que Jesús está en el negocio de limpiar a las personas. that Jesus Christ is in the business of cleaning people. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice In 1 John 1:9 it says que si confesamos nuestros pecados, that if we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. He is faithful and righteous to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Escuche por favor lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Cuando el hombre mira en su interior When mankind sees in his inwards y descubre que hay pecado en su corazón and discovers that there is sin in their hearts y se arrepiente genuinamente, and repent genuinely, Dios lo perdona, lo lava y lo limpia de todo pecado y de toda maldad. the Lord cleans them of all sin and all unrighteousness. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Without repentance, there is no forgiving of sin. En Hechos capítulo 3 versículo 19 la Biblia dice: In Acts 3:19 it says, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. therefore repent and return so that your sins may be wiped away. Yo quiero, hermano, que usted note que los labios del profeta Isaías fueron tocados con un carbón encendido. I want you to notice that the lips of the prophet Isaiah were touched by a burning coal. El serafín le dijo a Isaías: And the seraphim told Isaiah, he aquí que esto ha tocado tus labios behold, this has touched your lips, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. and your iniquity is taken away and your sin is forgiven. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. En aquel carbón encendido que tocó los labios de Isaías había fuego. In that burning coal that touched the lips of Isaiah, there was fire. Aquel carbón, hermano, estaba encendido. And that coal was on. Había fuego en él. There was fire inside. ¿Qué es Dios? What is God? La Biblia dice en Hebreos 12:29 The Bible tells us in Hebrews 12:29 que nuestro Dios es fuego consumidor. for our God is a consuming fire. ¿Qué hace el fuego? What does fire do? El fuego purifica. And fire purifies. Nuestro Dios como fuego purifica nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser. Our Lord as fire purifies our heart and mind and all of our being. En Lucas, hermano, capítulo 6, versículo 45, In Luke 6:45, el Señor Jesucristo dijo: Jesus Christ said, de la abundancia del corazón habla la boca. for the abundance of his heart, or the mouth speaks. Lo que hay en el corazón sale por la boca. What fills his heart, his mouth speaks. De un corazón sucio Of a dirty heart, salen cosas sucias, dirty things come out. pero de un corazón limpio salen cosas limpias. But out of a clean heart, clean things come out. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Yo antes de conocer a Cristo Me, before knowing Christ, era una persona mal hablada. I was a person that would say bad words. Usted no me conoció a mí cuando yo era un inconverso. You didn't know me when I was an unbeliever.
Pero antes de convertirme a Cristo, yo era una persona grosera y mal hablada. But before knowing Christ, I was rude and I would curse. Yo hablaba el lenguaje del mundo. I would speak the language of the world. Cuando yo abría mi boca, When I would open up my mouth, sapos, culebras y serpientes salían de mi boca. frogs and snakes would come out of my mouth. Pero después de que Cristo obró en mí el milagro del nuevo nacimiento, But after Christ worked in me the miracle of the rebirth, Jesucristo purificó mi corazón y mis labios. Jesus Christ purified my heart and my lips. Ahora salen de mi boca palabras de fe, de esperanza y de amor. And out of my mouth comes faith, hope, and love. Hace tiempo entré a trabajar a una fábrica A while back, I went to work, y una persona a la hora del lonche se acercó a mí y me dijo, and a person got close to me and said, ¿tú perteneces a alguna religión? "Do you belong to any religion?" Y yo le dije, ¿por qué me preguntas eso? And I asked, "Why do you ask me this?" Y me dijo, And he said, porque te he observado "Because I have observed you, y no he escuchado que de tu boca salgan malas palabras. and I haven't heard you say any curse words." Y yo le dije, And I said, antes de conocer a Cristo yo hablaba malas palabras, before knowing Christ, I would curse. pero un día Cristo cambió mi vida But one day Christ changed my life y me dio un nuevo vocabulario. and gave me a new vocabulary. Y ahora de mi boca salen palabras de fe, esperanza y amor. And now out of my lips comes words of faith, love, and hope. Yo quiero decirte, hermano, que cuando Cristo te salva, I want to tell you that when Christ saves you, hasta tu manera de hablar cambia. even the way that you speak changes. Él te da un corazón nuevo y un nuevo vocabulario. He gives you a new heart and a new vocabulary. Aquel carbón encendido, hermano, That burning coal tomado del altar taken from the altar por aquel serafín, by that seraphim tocó los labios de Isaías and touched the lips of Isaiah. y sus labios fueron purificados. And his lips were purified. El cristiano, hermano, debe tener labios purificados. The Christian should have purified lips. El cristiano no debe hablar malas palabras, hermano, The Christian should not curse porque se oye bien gacho. because doesn't look very nice. Amén, hermano. Dios nos ha dado una vida nueva, God has given us a new life, un nuevo corazón a new heart, y un nuevo vocabulario. and a new vocabulary. En Marcos capítulo 1 del versículo 40 al 42, In Mark 1:40-42, la Biblia dice que un leproso vino a Cristo y doblando su rodilla delante de él le rogó diciendo, si quieres puedes limpiarme. Bible says that a leper came before Jesus and said, "If you are willing, you can clean me." Yo quiero, hermano, que usted note por favor que este leproso vino a Cristo en busca de limpieza. I want you to notice that this leper came to Christ seeking to be clean. Aquel leproso, hermano, sabía que Cristo tenía el poder para limpiarlo. And that leper knew that Jesus had the power to clean him. Lo que no sabía era si Cristo quería limpiarlo. What he didn't know was if Christ wanted to clean him. Y la Biblia dice, hermano, que Jesús lo miró y tuvo misericordia de él. And the Bible says that Jesus saw him and was moved with compassion Y extendió su mano and stretched out his hand y lo tocó. and touched him. Diga, y lo tocó. And say, and touched him. Jesucristo, hermano, es limpio. And Jesus Christ is clean. El leproso era inmundo, And the leper was not. pero Jesucristo, que es limpio, But Jesus Christ, being clean, extendió su mano he extended his hand y tocó al sucio, tocó al inmundo. and touched the unclean. Y la Biblia dice que inmediatamente después de que fue tocado por la mano de Cristo, And the Bible says that immediately after being touched by the hand of Christ, la lepra desapareció.
The leprosy left. y aquel hombre quedó totalmente limpio. And that man was totally clean. Nota, hermano, por favor, lo que Jesús hizo. Notice what Jesus did. Jesús tocó al intocable. Jesus touched the one who was not supposed to be touched. Yo quiero decirte, hermano, que a esos que nadie quiere tocar, Jesucristo los toca. I want to tell you that those who no one wants to touch, Jesus Christ does. Jesucristo toca a los intocables. And Jesus touches the untouchable. Y cuando Cristo toca a una persona, Cristo lo limpia. And when Christ touches a person, he cleans them. Escucha lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. En los tiempos de Jesús, In the time of Jesus, la lepra no era considerada como una enfermedad, leprosy was not considered a sickness, sino más bien como una impureza ceremonial. but instead of an impurity. En los tiempos de Jesús, un leproso era una persona ceremonialmente inmunda. And in the time of Jesus, a person that was full of leprosy was ceremoniously unclean. Pero cuando la lepra, hermano, desaparecía, But when the leprosy would disappear, el sacerdote declaraba al leproso limpio. the high priest would say that the leper was clean. ¿Qué hizo Jesús, hermano, en nuestra vida? What did Jesus do in our life? Jesús nos tocó con su preciosa sangre. Jesus touched us with his blood. Y la preciosa sangre, hermano, nos limpió de todo pecado y de toda maldad. And the precious blood cleansed us of all sin and all unrighteousness. Usted y yo éramos unos miserables leprosos a los ojos de Dios. We were miserable lepers before the eyes of Christ. Teníamos en nuestra vida la lepra del pecado. We had the leprosy of sin. Éramos personas sucias, personas inmundas. We were unclean, Corazón sucio, labios inmundos. and unclean hearts and unclean lips. Pero un día vinimos a Cristo But one day we came to Christ y nos humillamos delante de Él and we humbled ourselves to y him. le rogamos que nos limpiara. And we asked him to clean us. Y Él nos tocó con su preciosa sangre. And he touched us with his precious blood. Y la preciosa sangre de Cristo Jesús nos limpió de todo pecado y de toda maldad. And the precious blood of Christ cleansed us from all sin and all unrighteousness. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice In Revelations 1:5 it says que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. that he loved and released us from our sins by his blood. Tercera mirada, The third sight, una mirada hacia afuera. a sight outwards. El versículo 8 dice, And verse 8 it says, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and whom will go for us? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Then I said, Here am I, send me. Escucha lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Después de que Isaías miró su necesidad interior, After Isaiah saw his need in the inwards, después de que Isaías, hermano, fue purificado, and after Isaiah had been purified, después de que su culpa fue quitada y limpio su pecado, and after his sin has been removed and he was clean, entonces Isaías oyó la voz del Señor then Isaiah heard the voice of the Lord que dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? that was saying, Whom shall I send and who will go for us? Isaías levantó su mano y dijo, And Isaiah raised his hand and said, Señor, heme aquí, envíame a mí. and he said, Lord, here I am, send me. Ahora Isaías, hermano, estaba mirando hacia afuera. And now Isaiah was looking outside, Ahora Isaías estaba mirando la necesidad de los perdidos. and now Isaiah was seeing the need of the lost. Por eso dijo, heme aquí, envíame a mí. And that's why he said, Here am I, send me. En Juan capítulo 4, In John chapter 4, el Señor Jesucristo evangelizó a una mujer samaritana. Jesus Christ evangelized to a Samaritan woman.
La Biblia dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. And the Bible says that Jesus, tired of walking, he sat on the well of Jacob. Y la Biblia dice que una mujer samaritana vino a sacar agua del pozo. And the Bible says that a Samaritan woman came to get water out of the well. Jesús le dijo, dame de beber. And Jesus said, give me something to drink. La mujer sorprendida le dijo, ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? And this woman said, you being a Jew is asking me, a Samaritan woman, for something to drink. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le dirías a él y él te daría agua viva. And he said, if you only knew the one who is asking you to give him water, you would ask him to give you water, and he would. Note, hermano, por favor, que en el pozo de Jacob, Jesús se reveló a la mujer samaritana como el don de Dios. Notice that Jesus revealed himself to the Samaritan woman as the gift of God. Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios. If you only knew the gift of God. ¿Quién es Jesús, hermano? Who is Jesus? Jesús es el don de Dios. Jesus is the gift of God. Jesús es el don de dones. Jesus is the gift of gifts. Jesús es el don más grande que una persona puede recibir. Jesus is the gift that any person can receive. Yo he escuchado a cristianos que dicen, And I've heard Christians that said, yo no tengo ningún don. I don't have any gifts. Si tú tienes a Cristo, tú tienes el más grande de todos los dones. If you have Christ, you have one of the greatest gifts. La Biblia dice en 2 de Corintios, The Bible says in 2 Corinthians capítulo 9, versículo 15. chapter 9, verse 15, Gracias a Dios por su don inefable. thanks be to God for his indescribable gift. Jesucristo, hermano, es el don inefable. And Jesus Christ is that indescribable gift. Debemos darle gracias a Dios porque Él nos dio el don de la vida eterna. We should thank the Lord because he gave us the gift of eternal life. Número 2, hermano, Jesucristo se reveló a la mujer como el agua viva. Number 2, Jesus Christ revealed to the woman as the living water. Note, hermano, por favor, que aquella mujer samaritana era una persona sedienta de amor. Notice that the Samaritan woman was a woman that was thirsty for love. Aquella mujer tenía sed And that woman was thirsty y le dijo a Jesús, and told Jesus, dame de esa agua para que ya no tenga sed ni tenga que venir a este pozo a sacar agua. give me of that water so I don't have to be thirsty anymore and I don't have to come to this well. Y Jesús le dijo, And Jesus said, llama a tu marido. call your husband. Y la mujer le dijo, And the woman said, no tengo marido. I have no husband. Y Jesús le dijo, And Jesus said, esto has dicho con verdad, you have said this truthfully. porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. For 5 husbands you had, and this one is not. Note, hermano, por favor, que Jesús conocía el pasado de esta mujer. Notice that Jesus knew the past of this woman. Yo quiero decirte, hermano, que Jesús conoce tu presente, tu pasado y tu futuro. I want you to know that Jesus knows your present, your past, and your future. Jesús nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Jesus knows us better than what we know ourselves. Jesús sabía, hermano, que esta mujer había tenido varios fracasos matrimoniales. And Jesus knew that this woman had many marriages that end up in failure. Y la mujer, sorprendida de que Jesús conociera su pasado, le dijo, And the woman, surprised that Jesus knew her past, said, me parece, le dijo, que tú eres profeta. it appears that you may be a prophet. Yo quiero decirte en esta mañana que Jesús es más que profeta. I want to tell you that Jesus is more than a prophet. Jesús es Dios. Jesus is God.
Y Él conoce el fin desde el principio. And he knows the end since the beginning. Jesús, hermano, conoce pasado, presente y futuro. Jesus knows past, present, and future. No hay nada que Jesús no conozca. There is nothing that Jesus does not know. Jesucristo lo sabe todo. Jesus knows it all. La Biblia dice, hermano, que mientras Jesús hablaba con la mujer samaritana, vinieron sus discípulos. The Bible says that while Jesus was talking to the Samaritan woman, the disciples came. Y sus discípulos estaban sorprendidos que Jesús estuviera hablando con una mujer samaritana. And the disciples were surprised that Jesus was talking to a Samaritan woman. Y la Biblia dice que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y les dijo a los hombres. And the Bible says that the Samaritan woman left her jar and went to the city to talk to the men. Y les dijo, vengan para que vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Quizás es este el Mesías. And he said, come and see what this man has said. He's said everything that I've done. Maybe this is Christ. Y la Biblia dice, hermano, que muchos vinieron a Jesús y creyeron en él. The Bible says that many came to Jesus and believed in him. Y en el versículo 35 And in verse 35 de Juan capítulo 4, of John chapter 4, el Señor Jesucristo dijo and Jesus Christ said a sus discípulos, to his disciples, ¿no decid vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha? as do you not say that there is still 4 months left so that the crops may be picked up? Pero he aquí os digo, miren lo que les dijo, But today I tell you, pero he aquí os digo, but I tell you, alzad vuestros ojos, raise your eyes, alzad vuestros ojos raise your eyes, y mirad los campos porque ya están listos para la cosecha. and look at the fields, for it is ready for the crops to be picked up. El cristiano, hermano, debe levantar sus ojos And the Christians should raise their eyes y mirar para afuera, and look outside, porque ya llegó el tiempo de la cosecha. because the time to pick up the crops is here. Allá afuera hay personas que ya están preparadas para recibir el evangelio. And outside there's people that are ready to receive the gospel. Solo faltan personas que digan, There's only people that are needed. heme aquí, envíame a mí. Here I am, send me. Jesucristo, Jesus Christ, desde allá arriba, from up there desde el tercer cielo, in heaven, miró la necesidad de la humanidad perdida and saw the need of the humanity that was lost, y le dijo a Dios Padre, and told God the Father, Padre, Father, envíame a mí. send me. Y Jesús, hermano, vino And Jesus came a esta tierra to this earth a buscar y a salvar lo que se había perdido. to seek and find what was lost. La Biblia dice en los evangelios And the Bible says in the Gospels que Jesús recorría las ciudades y las aldeas that Jesus would go into the villages and cities predicando el evangelio del reino. preaching the gospel. Jesús les dijo a sus discípulos, And Jesus told his disciples, vamos a las ciudades we're going to go to the cities para que predique el evangelio, so that I can preach the gospel. porque para esto he venido. For this is why I have been sent. Jesús, hermano, recorría los caminos polvorientos And Jesus would walk the land that was full of dirt, predicando el evangelio del reino y diciendo arrepentíos y creed al evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. and preaching the good news because the kingdom of heaven was near. En Marcos 16:15 In Mark 16:15, el Señor Jesucristo dijo, Jesus Christ said,
id por todo el mundo Go into all the world y predicad el evangelio a toda criatura. and preach the gospel to all creation. El que creyere y fuere bautizado será salvo, He who believes and is baptized shall be saved, mas el que no creyere será condenado. but he who does not believe will be condemned. En esta mañana les he presentado el tema tres miradas. And in this morning, I've presented you the topic, 3 sights. Primera mirada, The first sight, una mirada hacia arriba. a sight above. Debemos, hermano, levantar nuestros ojos al cielo y mirar a Dios por la fe. We should place our eyes to God and see our faith. Miqueas capítulo 7, versículo 7 dice: In Micah 7:7 it says, mas yo a Jehová miraré. but I will watch the Lord. Isaías 45, 22 dice: Isaiah 45:22. mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Turn to me and be saved, all the ends of the earth. Segunda mirada, Second sight, una mirada hacia adentro. a sight inwards. Tenemos que mirar, hermano, nuestro corazón. We have to see our hearts. Y si descubrimos, hermano, que hay en él suciedad o inmundicia, And if we discover that there's any unrighteousness or any uncleanliness, tenemos que rogarle al Señor we need to ask the Lord que nos toque con su sangre for him to touch us with his blood, y nos limpie de todo pecado y de toda maldad. for him to clean us of all sins and all unrighteousness. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Listen to what I'm about to tell you. Para anunciar las buenas nuevas de salvación, To announce the good news of salvation, tenemos que tener labios purificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. we need to have clean lips by the blood of Jesus. Tercera mirada, The third sight, una mirada hacia afuera. the sight outwards. Tenemos que mirar la necesidad del mundo que se está perdiendo. We need to see the world that is being lost. Hasta el día de hoy, hermano, Until today, se puede escuchar la voz de Dios que dice: you can hear the voice of God saying, ¿a quién enviaré? whom shall I send? ¿Y quién irá por nosotros? And who will go for us? Una persona, hermano, que mira hacia afuera A person that looks outward. es una persona que dice: It is a person that says, heme aquí, here I am, envíame a mí. send me. Nota, hermano, que Isaías antes de ir, Notice that Isaiah, before going, primero miró a Dios. he first saw God. Primero, hermano, tuvo una visión de Dios. He first saw the vision of God. Y en segundo lugar, And in second place, fue limpiado y fue purificado. he was cleansed and purified. Su culpa fue quitada His sin was removed, y su pecado fue limpiado. and his sin was clean. Ahora sí, Now, Isaías estaba listo, Isaiah was ready. estaba preparado para ir. He was ready to go. Hermano, para ir, To go, primero tenemos que tener una visión de Dios. we first have to have a vision from God. Y en segundo lugar, tenemos que ser limpiados y purificados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. We have to be cleansed and washed by the precious blood of Jesus Christ. Y cuando tenemos la visión de Dios And when we have the vision of God, y somos limpios y purificados por la sangre de Cristo, and we're clean and purified by the blood of Jesus, estamos listos we are ready para decir: to say, heme aquí, here I am, envíame a mí. send me. En esta mañana, hermano, sería bueno preguntarnos: And then this morning it would be good for us to ask, ¿hacia dónde estamos mirando? where am I looking at? ¿Estamos mirando hacia arriba? Am I looking above? El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. The psalmist says, I will raise my eyes to the mountains. ¿De dónde vendrá mi socorro? Where will my rescue come from? Mi socorro viene de Jehová. My rescue comes from the Lord. Hay que mirar, hermano, hacia arriba. We need to look up.
Hay que poner nuestros ojos en las cosas de arriba, We need to place our sight on the things above, pero también hay que mirar hacia adentro. but we also need to look inside. Hay que mirar nuestra condición espiritual, We need to see our spiritual condition, pero también hay que mirar hacia afuera. but we also need to look outside. Hay que mirar a los que se están perdiendo We need to see those who are being lost y decirle al Señor, and tell the Lord, heme aquí, here I am, envíame a mí. send me. Póngase de pie, hermano, Stand up to your feet. y vamos a orar.